Como ustedes saben, hemos estado cada domingo reflexionando sobre las enseñanzas que cada capítulo de Daniel tiene. Ya llegamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 vamos a dividirlo en dos. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que este pasaje de Daniel nos enseña del 1 al 19 y el próximo domingo continuaremos con este mismo capítulo de Daniel 9, pero en los pasajes o los versículos que siguen del 20 en adelante. Vamos a repetir el texto lema que estamos aprendiendo durante este año. Ya algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a repetirlo. Va a aparecer aquí enfrente, dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Así es. Y una manera también de mostrar al mundo ese cambio, transformación que el Señor ha tenido con nosotros es intercediendo, orando por nuestro país, por las demás personas. El día de hoy vamos a meditar en esta enseñanza. Intercedamos por nuestro país. Basta ver la situación actual del mundo en que vivimos o de nuestro país para darnos cuenta que necesitamos interceder por él. Los acontecimientos que han ocurrido esta semana en cuanto a fenómenos naturales nos hacen ver y entender la necesidad de nuestro país, la necesidad que tenemos de orar, de interceder por él. El capítulo 9 de Daniel habla, ¿verdad?, de que Daniel se pone a estudiar, a meditar en la palabra, en el libro de Jeremías, y se encuentra, ¿verdad?, con una promesa de parte de Dios, y entonces él es movido a orar por toda la nación de Israel. Y él se incluye, porque la oración que vemos ahorita, que vamos a leer, es en plural. Él se incluye en esa oración. Quiero invitarle para que leamos primero los 8 versículos primeros. Daniel 9, del 1 al 8, va a aparecer en la pantalla, es la versión Reina Valera, también usted la tiene. Ahí, si trae esa versión, ahí la puede leer en su Biblia o aquí enfrente. Vamos a leerlo respetando puntos y comas y dándole la entonación adecuada. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Bendito Señor, ante ti estamos hoy pidiendo tu dirección. Enséñanos, Padre eterno, a poder añadir esta enseñanza que tú nos das a nuestra vida de oración. Enséñanos, Padre eterno, y ayúdanos a ser receptivos y humildes
para poder añadir esta enseñanza a nuestra vida de oración sin pensar, sin creer que ya estamos orando o que ya estamos cumpliendo o que ya estamos bien. Redarguye nuestra vida, Señor. Háblanos. Queremos escucharte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Espero que estos versículos hayan impactado nuestra vida de la palabra de Dios, porque vemos a Daniel orando, intercediendo, rogando, clamando al Señor. Quiero llamar su atención al versículo 3. Dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oración es más que platicar con Dios. Claro que decimos que orar es platicar con Dios, yo lo he compartido, pero analizándolo bien, orar es más que platicar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Y entonces Daniel dice que volvió su rostro al Señor, o sea, buscó a Dios en oración y ruego. ¿Usted ruega? ¿Usted ruega? Pregunto esto porque en nuestra cultura nos han enseñado que no, o sea, no tenemos que rogarle a nadie. Y muchas veces nos enseñan a hacernos los dignos, ¿sí? A las niñas a lo mejor se le enseña, no le ruegues. A los niños, no le ruegues. Pero rogar es algo que debemos aprender a hacer a la luz de la palabra del Señor. Debemos rogar al Señor por su misericordia, rogar al Señor, y sabe, aplicándolo en nuestras relaciones personales. Si queremos restaurar alguna relación personal, si queremos que nuestras relaciones personales sean mejores que antes, necesitamos aprender no nada más a pedir perdón, no nada más a reconocer mis faltas, sino a rogar con la palabra de Dios en la mano, con el sentido que esa palabra rogar implica, porque rogar no es sobajarnos, rogar no es decir pisotéame, pégame pero no me dejes, como luego se entiende y se hacen bromas, ¿verdad? Rogar no es eso, sino es reconocer nuestra equivocación, nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que las cosas marchen mejor. Y en este caso, Daniel está orando al Señor y está rogando. Dice que él se acercó en oración, en esa comunión con Dios, en ruego, suplicando la misericordia, clamando al Señor, en ayuno. Bueno, hemos hablado que el ayuno es posponer mi necesidad más importante. ¿Cuál es mi necesidad más importante? Comer. Esa es la necesidad del hombre más importante. ¿Cómo se pone usted cuando se le pasa la hora del desayuno o de la comida? ¿Se molesta? ¿Se pone de malas? ¿Se desespera? ¿Siente que se le baja el azúcar? ¿Que le tiemblan las piernas? ¿Se pone de mal humor? ¿Cómo actuamos cuando se nos pasa la hora de la comida o de disfrutar algo de comer? El ayuno implica posponer ese tiempo, y algunos dicen ese sagrado tiempo de los alimentos, ¿verdad? Posponerlo para tener una relación con Dios. O sea, el ayuno no quiere decir que me voy a morir de hambre o que voy a padecer enfermedades porque estoy ayunando y así pueda verme más piadoso. No, tampoco. O sea, el ayuno es simplemente posponer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, todo un día, ese tiempo de alimento. ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios, una mejor comunión con Dios. Entonces, Daniel se dispuso a esto. O sea, nótense, o debemos notar cómo debemos ir a Dios a interceder, a orar, ¿verdad? Primero con esa actitud, oración, ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Cilicio y ceniza se refiere a una costumbre que todavía se practica en Medio Oriente, donde es una expresión externa
de lo que hay dentro. La gente se vestía o se viste de cilicio para expresar esa humildad de corazón. Es decir, se ponen ropa, ¿verdad?, donde digan, yo no valgo, yo estoy humillado, yo me voy a dedicar a orar. Entonces, su atuendo, que no es de corbata ni de traje, simplemente es de cilicio, de ropa malgastada, de ropa muy, muy usada, para expresar una intención del corazón muy humilde. Y en ceniza, bueno, ustedes pueden ver todavía, ¿verdad?, cómo los de Medio Oriente, cuando se inclinan o cuando están rogando, agarran polvo o agarran ceniza y se la ponen sobre la cabeza. Con eso ellos quieren expresar que son polvo, que no valen nada. Agarran la tierra y se le echan en la cabeza. Y es un recordatorio del externo, el silicio y la ceniza, de cómo debe estar nuestro interior. Entonces, Daniel se acerca de esta manera a Dios. La vida de oración de Daniel provee el ejemplo y la explicación del por qué es necesaria una vida que persista en la oración. Miren, todos oramos. Aquí la pregunta no es, ¿usted ora? No, todos oramos. 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Todos oramos, todos. La enseñanza del día de hoy quiere ayudarnos a entender la importancia de agregar no tanto nada más minutos a nuestra vida de oración, sino también la actitud correcta de nuestro corazón y las formas, lo que tengo que hacer, las palabras que puedo expresar al orar. ¿Es la oración una característica de nuestra vida? Bueno, todos oramos. Todos oramos, pero necesitamos entender que podemos aprender a modificar algunas actitudes de nuestra oración. Yo quiero animarle a entrar en el camino correcto, en el camino de la oración que llega a la presencia de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento la importancia de orar en el Espíritu. Y entonces podemos contrastarlo con orar en la carne. Ahí en Gálatas 5, del 17 al 18 en adelante, se habla sobre los frutos de la carne, ¿verdad? Y el 22 y 23 sobre los frutos del Espíritu. Bueno, ¿qué pasa cuando oramos en la carne? ¿Y qué pasa cuando oramos en el Espíritu? Pablo, inspirado por Dios, ¿verdad?, dice que debemos orar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, sintiendo esa paz, ese amor, ese gozo, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza cuando oramos. Y no entonces que mi oración se desborde en esas pasiones, en esa ira, en ese enojo y todo lo demás que se menciona como el fruto de la carne. Por eso muchas veces sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, que rebotan como pelota de ping-pong, porque estamos orando en la carne, nos gana nuestra pasión, nuestras pasiones nos ganan. Y antes de alabar a Dios, antes de darle gracias o reconocer nuestros pecados, ya estamos pidiendo, ay Señor, te pido por esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Oraciones de 10 segundos. Estamos orando en la carne. Porque estoy poniendo lo mío, lo que me urge, como me urge ya la vida y me urge salir a triunfar allá afuera, entonces estoy orando en la carne. Necesitamos aprender a orar en el Espíritu y Daniel aquí nos da los primeros pasos para empezar a orar en el Espíritu. Dice, busqué el rostro de Dios, en el versículo 3:9, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Necesitamos ponernos a pensar sobre cómo estamos orando. Todos oramos y gracias a Dios que todos oramos. Necesitamos atrevernos a mejorar nuestra vida de oración. Entonces, orar es más que platicar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Mire, usted no solamente platica con su esposa o esposo, usted no solamente platica con sus hijos, con sus padres, con sus amistades, con sus hermanos. Usted tiene una relación, una comunión con ellos. Entonces,
Tiene una relación con sus parientes, con sus seres amados, que se fortalece a través de diferentes expresiones de amor y de respeto. Por eso Daniel quiere llamar nuestra atención al hecho de la importancia de la oración, de una oración aún más eficaz de la que pensamos que estamos haciendo. A un tiempo con Dios de más calidad que el que pensamos que ya estamos teniendo. Y entonces cuando oramos a Dios, cuando intercedemos por otros, cuando intercedemos por nuestro país, debemos tomar las siguientes 3 enseñanzas. Vamos a leer la primera de ellas. Dice así: al interceder por nuestro país o por alguien más, debemos tener una meta. ¿Cuál es la meta cuando oramos? ¿Que se escuche bonito mi oración? ¿Que los demás digan amén? ¿Cuál es mi meta cuando oro en silencio o en público? ¿Cuál es mi meta? Algunos podrán decir que Dios me escuche, pero aún así eso no refleja lo primordial. Vamos a leer Daniel 9 del 4 al 5 para poder entender cuál debe ser nuestra meta número 1. Nuestra meta número 1 al orar. Va a aparecer aquí enfrente, dice: oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas. Le dije: Señor, Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. La meta principal al orar está en el versículo 4 y debe ser dar gloria al nombre de Dios reconociendo sus atributos. Nuestra meta número 1 cuando oramos es darle la gloria a Dios. No es de que Él me responda rápido porque me urge. No es de decirle: Señor, escúchame bien. No. La meta número 1, según la Biblia, es alabarlo a Él. Efesios dice que hemos sido creados para su gloria, para darle honra, gloria y honor solamente a Él. La alabanza es para Él. Oye, usted puede ver aquí cómo empieza Daniel orando. Daniel no dice: oh Señor, yo que soy un hombre que el rey me aprecia mucho. No empieza orando así. Daniel no dice: oh Señor, tú sabes que yo soy justo y tú sabes que oro mínimo 3 veces al día. Tú, Señor, me libraste del foso de los leones, yo soy justo. Libraste a mis amigos del horno de fuego, somos justos. No, hermanos. La alabanza es para Dios. Y cuando oramos necesitamos quitar todo el bagaje, todo ese bagaje que a veces le echamos a nuestra oración, toda esa cosa que no sirve, no funciona. Oh Señor, gracias porque estamos muy bien y nosotros bien y todos bien. Bueno, pues ¿para quién es la gloria? ¿Para nosotros? No, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Y pasaje tras pasaje en los Salmos, en Apocalipsis, en muchos pasajes, el Señor se esfuerza para que lo entendamos. Para que entendamos que la meta principal es dar gloria al nombre de Dios, reconociendo sus atributos. El versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande. O sea, desde el punto donde decimos Señor, ya estamos diciendo: Él manda, yo obedezco. Luego, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya está dando alabanza al Señor. Necesitamos aprender a dar alabanza al Señor cuando oramos. ¿Recuerdan la fórmula que les he insistido sobre la mano? Con esta mano, con la mano podemos todos recordar cómo orar de una manera más efectiva. El pulgar, ¿a quién apunta? Arriba, a Dios. Alabanza. El índice, gratitud.
El de en medio, confesión de pecados. El anular, intercesión por otros. Y el más chiquito, hasta el último, ¿sí? Mis peticiones. Ese es un camino que yo les he enseñado para poder tener oraciones más efectivas. Digo, yo no lo inventé, simplemente lo estoy compartiendo. Pero la Biblia habla de que nuestra meta principal es dar gloria al nombre de Dios. Y en nuestra oración muchas veces, si nos ponemos a analizar nuestras oraciones, ¿cuántas palabras que decimos expresan alabanza? A veces nada más decimos gracias Dios y empezamos a pedir. Gracias Señor y ya. O sea, no sabemos cómo alabar a Dios y tenemos los salmos y tenemos su palabra donde ahí está cómo alabar a Dios. Él es todopoderoso, santo, amoroso, es nuestro buen pastor, nuestra roca firme. Y podemos empezar a practicar nuestro tiempo de comunión personal, el alabar su nombre. En la Biblia podemos ver que cada vez que alguien ora, reconoce la grandeza de Dios. Vamos a leer primero de Crónicas 17:20. Va a aparecer aquí enfrente. Primer libro de Crónicas 17:20. Dice, Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, que aparte de ti no hay Dios. Pues esas son palabras de reconocimiento, de alabanza a Dios. No hay nadie como Él. Apocalipsis 19:6. También encontramos en este libro varios pasajes que nos ayudan a poder aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Dice Apocalipsis 19:6, oí entonces voces como el ruido de mucha gente, como el sonido de una catarata o como el retumbar de los truenos que decían, alabado sea Dios, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. La alabanza a Dios no nada más se canta acompañada con música, también se expresa a capela en las oraciones que elevamos a Dios. Yo les invito para que no omitamos dar gloria a Dios, porque tenemos una urgencia de esa necesidad y pensamos que nos podemos brincar. Seamos pacientes, respiremos, pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestras palabras, que guíe nuestros pensamientos, para que no terminemos orando en la carne, cuando Dios quiere que oremos guiados por el Espíritu Santo. Dar gloria al nombre de Dios también lo podemos hacer no solamente reconociendo sus atributos, sino también reconociendo nuestras atrocidades. ¿Qué es una atrocidad? No es una palabra dominguera, Es un pecado, ¿verdad? Así de sencillo, una atrocidad es un pecado. Entonces, el versículo 5, yo creo que podemos aprender mucho del versículo 5 cuando oramos, cuando intercedemos por otro. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, ¿sí se dan cuenta que se incluye? Daniel era un hombre temeroso de Dios. Lo vemos aquí en el libro de Daniel como él sirve a reyes, sirve primero que nada al Dios Todopoderoso. Tiene una comunión con Dios envidiable, en verdad. Muchas veces uno quisiera orar media hora, 1 hora, 2 horas, pero a veces a los 10 minutos ya como que se acaba el repertorio, ¿no? Como que nuestra mente ya está pensando en el fútbol, en los frijoles, o en el chile, o en las tortillas de harina, ¿verdad? Y ya, o nada más está parando oreja a ver qué escuchamos. Pero necesitamos, hermanos, aprender a orar de esta manera, incluirnos. ¿Cuántas veces usted ha orado por
la maldad que hay en su comunidad, en la ciudad, en el estado, en el país, incluyéndose así como lo hace Daniel. Porque normalmente decimos, Señor, esos gobernantes, ¿verdad? Híjole, sálvalos, cámbialos, transfórmalos. O la gente, ¿verdad? Que el 28 y el 29 de octubre celebra a esa deidad en la que ellos creen. Señor, te pido por ellos. Pero ¿cuántas veces nos incluimos? Señor, hemos pecado como colonia. Señor, hemos pecado como ciudad. Señor, hemos pecado como estado, como país. Y por eso vienen esos desastres de tu juicio. Y por eso, Señor, nos va como nos va. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a orar así? Porque por lo regular oramos, Señor, los otros, los de allá y nosotros. Pero no se trata de eso, hermanos. Cuando oramos de esa manera, no estamos dándole gloria al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo, aunque sea un poquito, pero nos estamos creyendo mejores. Y entonces le estamos robando la honra y la gloria a Dios. El pasaje dice, ¿verdad? Hemos pecado. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, sí, mentiroso. Y el 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí está la solución. Reconocer, confesar, pedir perdón por nuestros pecados. Incluirnos. Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y algunos quizá nada más de pensar, orar así, dicen, ay no, qué miedo, no, yo no. Entonces necesitamos reflexionar en que no somos perfectos. Y no estamos aquí porque seamos muy buenos, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Este pasaje, el versículo 5, habla de reconocer nuestro pecado, nuestra iniquidad. ¿Sabe? La iniquidad es la raíz del pecado. ¿Le ha tocado a usted? Yo sé que sí. Arrancar ahí desde su casa la hierba que sale. ¿Qué tiene que hacer? ¿Nada más jalarle ahí a lo verde? No, tiene que meterle pala o pico o algo, ¿verdad? Para escarbar más profundo, y escarba más profundo y están las raíces que le dan vida a esa matita verde que a usted no le gusta. Así es el pecado. El pecado es lo que se asoma. Pero la iniquidad son esas raíces que alimentan eso que se ve. Necesitamos reconocer el pecado, la iniquidad, la impiedad, la rebeldía, la transgresión, la desobediencia y sus consecuencias. Miren, cualquier pecado es una falta a lo que Dios quiere en nosotros. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Es una pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Sabe? Las dos frases son verdad. Las dos frases son verdad. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Porque cuando todos pecamos, ¿sí? Todos pecamos, lo dice ahí en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. La Biblia también indica que somos culpables porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. El rey David, ahí en el Salmo 51, expresa, ¿verdad? Que en pecado lo concibió su madre. O sea, esa heredad de Adán, el pecado, viene a nuestra vida de generación en generación. Y la Biblia nos enseña que Dios considera que toda la humanidad pecó desde Adán. Lo vemos en Romanos 5:12. Así que, ¿en qué sentido damos gloria a Dios reconociendo nuestro pecado? Al reconocer nuestro pecado, damos la honra y gloria a Dios, reconociendo primero mi condición y reconociendo que solamente Él me puede perdonar. O sea, si yo voy a ir delante de Dios y confesar mis pecados, no es para decirle, Señor, ayer agarré 100 pesos que no eran míos, ayer pateé el perro del vecino, ayer me peleé con fulano, con mengano.
O sea, la confesión es eso, pero no para terminar en decir, pero pues tú sabes cómo soy, ¿no? Ay, pásamela. O sea, no confesamos nuestros pecados para terminar diciendo, ay Señor, pero tú sabes cómo soy. Confesamos nuestros pecados para pedirle perdón a Dios, para en verdad tener un corazón que se arrepienta, que no quiera volver a pasar por lo mismo, que no quiera volver a hacer lo mismo. Cuando vamos entonces a Dios y le pedimos perdón, estamos dándole honra y gloria a Él, reconociéndolo que solamente Él me puede perdonar. Confieso mis faltas no para sentirme bien conmigo mismo. Ay, como que ya descansé porque ya confesé mis pecados. O sea, no es la razón principal. Confesamos nuestras faltas para pedir perdón, porque sabemos que solamente Dios nos puede perdonar. Y todo lo demás viene por añadidura, claro. Vamos con la siguiente enseñanza. Al interceder por nuestro país o por alguien más, no solamente debemos tener una meta, que la meta principal es darle la honra y la gloria a Dios, sino también tener un fundamento sólido, las promesas de Dios, su palabra. ¿Sí? Cuando intercedemos por nuestro país o por otras personas, necesitamos recordar y saber lo que la Biblia dice. Hay que confiar en las promesas de Dios por encima de la desobediencia, y de las consecuencias de nuestra desobediencia. Quiero continuar leyendo del 6 en adelante. Ahí en Daniel 9 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, y con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Vemos aquí en este pasaje cómo Daniel expresa, ¿sí?, las consecuencias de no confesar nuestros pecados, las consecuencias de seguir repitiendo el pecado en nuestra vida. Y una consecuencia es la confusión. La confusión. El no saber qué hacer. El no saber si lo que estoy haciendo va a tener buenos resultados o no. Pero cuando confesamos nuestras faltas y el Señor nos limpia nuestra conciencia, limpia esos estorbos para que podamos entender y podamos recordar lo que su palabra me dice, y entonces esté fresca y esté clara en mi mente. La confusión. Simplemente yo podré saber que tengo que hacer lo bueno y me voy a enfocar en eso, en bendecir, en ayudar, en servir, en hablar de su palabra. Y en eso no debe de haber confusión. Hay confusión cuando el pecado estorba. Entonces, ese fundamento debemos tener. Vamos a leer el versículo 11, va a aparecer aquí enfrente. Daniel 9:11. Dice así. Dice, ahora sí: el pueblo de Israel te desobedeció y no cumplió tus enseñanzas. Por eso recae sobre nosotros la maldición y el juramento que se encuentran escritos en la ley de tu siervo Moisés. Daniel tenía el fundamento de la palabra del Señor. Daniel estaba leyendo lo que decía el profeta Jeremías. Dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, hablando de
el rey Darío. Dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba escudriñando y estaba regresando a la palabra, se dio cuenta de que el tiempo se estaba cumpliendo y entonces Daniel ora de esta manera, pidiendo misericordia al Señor. Vemos la respuesta de Dios en Nehemías, en Esdras. Vemos la respuesta de Dios también de una manera en el libro de Esther. Vemos cómo Dios responde y cuida a su pueblo, cómo los hace regresar después de 70 años de cautiverio. Necesitamos confiar en las promesas de restauración de Dios, que ese sea nuestro fundamento, a pesar de que estemos viviendo 2 o 3 consecuencias por ser desobedientes a Dios. ¿Sabe? Dios nos permite vivir las consecuencias de nuestros errores, no todas. Digamos, si las consecuencias de mis errores vendrían a ser como un pastel, el Señor me da nada más 2 o 3 rebanadas. Y a veces con esas 2 o 3 rebanadas ya andamos sufriendo, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? Y Dios dice, sí la estoy teniendo. Sí la estoy teniendo. Miren, nuestro pecado siempre tiene consecuencias. Dios promete restaurarnos cuando nos fundamentamos en lo que su palabra dice, y entonces podemos descansar en sus promesas. Y al orar, al interceder, podemos expresar esa confianza que tenemos en Dios. No nos desanimemos por lo duro del problema o de las tribulaciones. Animémonos con lo que la palabra de Dios nos dice. Animémonos unos a otros con lo que la Biblia dice. Que ese sea nuestro fundamento y que al orar podamos decir, Señor, tú eres nuestro buen pastor. Esta promesa, Señor, que tú tienes para mi familia, oh buen Dios, te pido que la cumplas. Ayúdame a ver a este familiar o a mi familia entregado a ti. Ayúdame a ver cómo tú nos usas, cómo tú nos llevas más allá de lo que hemos imaginado. Necesitamos orar a Dios de esa manera, confiando en sus promesas de restauración, aún por lo que esté pasando. Necesitamos orar por las promesas de Dios, aun cuando vemos lo que hizo el huracán allá en Guerrero, lo que hacen los sismos, lo que hace la guerra en Israel o en Ucrania, lo que hace la inseguridad o el crimen organizado en nuestro país. Necesitamos orar reclamando las promesas de Dios por encima de todo lo que pasa. No debemos poner en pausa nuestra oración reclamando las promesas de Dios simplemente porque vemos que los tiempos están difíciles o porque puras malas noticias y no pensamos que sea el tiempo apropiado. Miren, Daniel era un hombre justo. Él guardaba los mandamientos de Dios, pero no alardea sobre eso en su oración. Él dice, hemos pecado, hemos desobedecido. Daniel tuvo también que pagar el castigo junto con todo el pueblo. Y a veces oramos a Dios, Señor, pero ¿por qué pasa esto en mi colonia si nosotros te amamos? Porque el juicio de Dios se está abarcando. ¿Por qué pasa esto en mi ciudad? ¿Por qué pasa esto en mi estado? ¿Por qué pasa esto en mi país, Señor? Bueno, porque el pecado, Dios castiga, Dios disciplina el pecado. Y muchas veces nos va a tocar, ¿verdad?, pagar las consecuencias por el pecado de terceros. Ser hijos de Dios no nos exime de sufrir por las consecuencias del pecado en nuestro país. Debemos entender que la formación de nuestra fe no está completa hasta que aprendemos que la providencia de Dios se manifiesta en medio de la pérdida, en medio de la enfermedad, en medio del fracaso, cuando las cosas no salen como las planeamos. Ahí se manifiesta la gracia de Dios, ahí se manifiesta la misericordia de Dios, ahí se fortalece también nuestra fe. Para no pensar, no, Dios ya se olvidó de mí, no, Dios ya me abandonó, miren lo que estamos sufriendo. No.
Es una oportunidad para clamar con más fuerza al Señor. Es una oportunidad para buscarlo mejor. Hay un pasaje en Primero de Reyes 17:7. Dice, pasados algunos días, el arroyo se secó. Elías llegó a ese arroyo, casi seco. Y ese arroyo seco es la imagen de nuestras vidas, ¿sabe? Este pasaje es la historia de nuestro ayer y la profecía de nuestro mañana. Aprendamos entonces a diferenciar entre confiar en las bendiciones de Dios y confiar en el dador de las bendiciones. Lo que Dios nos da quizás dure por un tiempo, pero Dios es eterno. Cuando se agotan nuestros recursos terrenales es para que aprendamos que nuestra esperanza y ayuda está en Dios. Si se le vacía la cuenta en el banco, entre otras cosas, Dios quiere que aprenda a depender de Él. Si un familiar parte con el Señor antes que nosotros, entre otras cosas, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Si mañana no hay trabajo o si mañana hay una catástrofe en la ciudad, entre otras cosas, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y es importante que lo podamos entender. En tercer lugar, no solamente al interceder por nuestro país o por otras personas, necesitamos tener una meta, un fundamento, también una motivación. ¿Sí? ¿Sabe usted la diferencia entre incentivo y motivación? Incentivo es algo externo, motivación es de adentro. ¿Sí? Muchas veces a las personas se les dice, si llegas puntual al trabajo, tienes un bono de puntualidad. Es un incentivo. Hay otro tipo de incentivos, pero a veces confundimos el incentivo con la motivación. Y cuando no hay incentivo, decimos, pues ya se acabó la motivación. No, es que la motivación es de adentro. Y es lo que el Señor quiere hacernos ver. O sea, hay que interceder, hay que orar al Señor con la motivación correcta. Y esto implica conocer la misericordia de Dios en medio de la calamidad. Voy a continuar leyendo del 12 en adelante. Dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová, veló sobre el mal, por tanto, Jehová veló sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel estaba haciendo esta oración, motivado por las promesas de Dios, motivado por el carácter de Dios. Sabemos cómo es Dios y entonces cómo podemos acercarnos a Él. No podemos acercarnos a Dios pretendiendo que Él nos va a apapachar o consentir. Sabemos que es un Dios justo, sabemos lo que tenemos que hacer y entonces hagámoslo. Debemos tener la motivación correcta.
y conocer esa misericordia de Dios en medio de lo que acontece es importante. Vamos a leer el 18 y el 19, van a aparecer aquí enfrente. Vamos a leerlos de aquí de la pantalla. Daniel 9, 18 y 19 dice: Dios mío, escúchame, mira las ruinas de la ciudad que lleva tu nombre. Estoy suplicando tu misericordia porque sé que no nos hemos portado bien. Te suplico porque sé que eres bondadoso y misericordioso. Dios mío, escucha mi oración y perdónanos. Dios mío, atiéndenos y no tardes en ayudarnos por amor a ti mismo y por el bien de tu pueblo y de la ciudad en la que invocamos tu nombre. La motivación de Daniel era ver el poder de Dios actuando. La motivación de Daniel era la honra y la gloria para Dios. ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos? ¿Que nos escuchen? ¿Que vean que Dios sí me escuchó y sí me hizo caso a mí? ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos? ¿Nada más cumplir, nada más orar y ya? ¿Cuál es nuestra motivación? Hay que clamar a Dios, hay que rogar a Dios para que se manifieste en medio de las situaciones en las que vivimos. Debemos interceder no porque creamos ser buenos, sino apelando a la misericordia de Dios. O sea, no oremos diciendo: Señor, henos aquí, tu pueblo santo, buenos somos. No, oremos al Señor clamando por su poder, por su misericordia. Es mejor decir: Señor, somos indignos, somos injustos y pecadores, fallamos, pero aquí estamos, Señor. Límpianos, ayúdanos, perdónanos. ¿O acaso nos creemos la crema y la nata? No lo somos. Somos hijos de Dios, todos iguales, todos amados por el Señor. La trayectoria que tenemos, hay que darle gloria a Dios por lo que Él nos ha permitido vivir y experimentar. Y no creernos más porque yo sí he visto el mover de Dios y ustedes, no va por ahí. Cuando oramos al Señor, ¿verdad? La honra y la gloria es para Él. Y si oramos, no es creyéndonos que somos buenos. Porque dice, ¿verdad?, la Biblia que nuestras bondades o nuestras buenas obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, pues yo lo traduzco como un papel de baño usado. Así. Entonces, queremos ver el poder de Dios, seamos humildes, clamemos a Él. Rindamos nuestra vida al Señor, pidamos que nos transforme, tengamos la motivación correcta. No que nos exalte a nosotros, no, que su nombre sea exaltado, que nos use, que seamos siervos, que quitemos los obstáculos para que otros avancen y entren al camino, se conviertan, sean transformados, que quitemos los obstáculos para que muchos vengan y le conozcan. Esas son motivaciones correctas. No orar creyendo que mis oraciones son mejores o más efectivas. Miren, mucha gente se acerca con diferentes personas, no solo con el pastor, con diferentes personas y le dice: hermano, hermana, ore por mí. Usted que está más cerca de Dios. ¿Alguna vez usted lo ha dicho o lo ha escuchado? Sí. O sea, todos podemos acercarnos a Dios, pero no dejemos que esas palabras se nos suban al techo. No dejemos que esas palabras digan: entonces yo soy el mero papas fritas, ¿verdad? O sea, no permitamos que la vanidad o la vanagloria destruya nuestra relación con Dios. Todos somos siervos, todos somos usados por Dios, todos podemos clamar, todos podemos interceder, todos podemos mejorar nuestro tiempo con Dios, todos podemos y debemos hacerlo.
debemos conocer la misericordia de Dios en medio de la calamidad. Y para ello hay que interceder con la motivación correcta. Podemos conocer la misericordia de Dios cuando clamamos o en nuestra desesperación. Y para ello necesitamos tener la motivación correcta. Una y otra vez en este pasaje de Daniel 9, del 1 al 19, se repite expresiones como: escúchanos y perdónanos. Hemos pecado, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Una y otra vez Daniel está expresando esa necesidad, esa carga. ¿Qué tanta carga siente usted por su familia que no ha conocido de Cristo? Ora por ellos de esta manera, incluyéndose. Señor, perdónanos, perdónanos, porque la familia Bonilla hemos pecado. Señor, perdónanos. Porque es muy diferente orar: ay, Señor, perdónalos a ellos, yo estoy bien, pero ellos, no te asustes, pero hicieron esto y esto. O sea, no, hermanos. Es importante incluirnos, incluir más humildad, unas cubetadas de humildad y de amor, de misericordia, son importantes en nuestra vida. Vamos a leer Habacuc. Habacuc sí está en la Biblia, pero aquí está enfrente para que no batalle, ¿verdad? Habacuc 3:2. Es un pasaje conocido. Reina Valera dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Esta versión dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión en medio de tu enojo. El Señor tiene misericordia y podemos clamar a Él. Es mejor experimentar cómo Dios responde. Así es que clamemos a Dios, roguemos al Señor, pero en serio, roguemos a Dios. Clamemos por la situación del país. Lo que estamos viendo en los lugares donde hay desastres es la realidad de nuestro país. La realidad de nosotros como personas sale a relucir en los tiempos difíciles. Si tenemos buenos valores, cuando hay dificultades y tribulaciones, ahí salen los buenos valores. Si hay malas prácticas o malos valores, en los tiempos difíciles o de tribulaciones, ahí sale. ¿Por qué en Guerrero algunos hacen rapiña y otros ayudan? Porque de la abundancia del corazón. Exacto, la Biblia tiene razón. Igual pasa entre nosotros, o sea, no estamos juzgando lo que pasa allá, sino más bien examinándonos a nosotros mismos. En tiempos difíciles hay que clamar al Señor por su misericordia, por el perdón de pecados, por la ayuda para corregir nuestra vida, por una oportunidad para que le conozcamos mejor, mi familia le conozca, mis vecinos le conozcan, mi ciudad le conozca, mi estado, mi país le conozca al Señor. Dios nos muestra a través de este pasaje de Daniel cómo podemos interceder. Él nos desafía a eso. Intercedamos con una meta, con un fundamento y con la motivación correcta. Oremos en el Espíritu, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. No oremos en la carne. Que nuestras pasiones por comernos al mundo no nos ganen. Que nuestras debilidades y el fruto de la carne no se interponga en nuestra vida de oración. Oremos en el Espíritu. Dejemos que ese amor y ese gozo suelte nuestra lengua y alabe al Señor. Dejemos que esa paz y esa paciencia pueda darle gracias a Dios por su misericordia. Dejemos que esa bondad y esa benignidad pueda ayudarnos a confesar nuestros pecados. Dejemos que esa fe, mansedumbre y templanza
pueda ayudarnos a interceder por los demás y llevar nuestras peticiones delante de Dios. No hay prisa cuando oramos a Dios. Y si hay prisa, entonces respiremos y analicemos la situación. Tal vez no sea el momento correcto para orar o el lugar. Tal vez necesite apartarme, tal vez necesite pedir una pausa, tal vez necesite hacer algo para poder lograr orar en el Espíritu y que mi carne no gane en lo que yo le voy a decir o en esa comunión que yo voy a tener con Dios. Le invito a orar. Y antes de empezar a orar, respire. Pídale al Espíritu Santo que le guíe en las palabras que va a expresarle a Dios. Queremos orar, Señor, en tu Espíritu. No queremos que el fruto de la carne, buen Dios, se interponga en las palabras o en la actitud que debemos tener delante de ti. Tú nos has hablado a través de este pasaje. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a poder aplicarlo a nuestra vida de oración. No oramos para que tú nos respondas rápido. Esa no es la meta principal que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a entender que oramos para darte la honra y la gloria a ti. Vivimos para ti. Clamamos porque se haga tu voluntad, no la nuestra. Clamamos para que nos enseñes a vivir de acuerdo a tu propósito. Fundamentados en tu palabra, Señor, lo podemos hacer. Con el fundamento de creyendo en tus promesas, podemos salir adelante. Y siempre con la motivación correcta, Señor, que tú te muevas, que las personas te conozcan, que se arrepientan y que se entreguen por completo a ti, así como nosotros lo estamos haciendo. Síguenos hablando, Señor. Permite que nuestra transformación sea posible. Guíanos en tu Espíritu. Guíanos, Señor. Toma en tus manos la vida de mis hermanos y hermanas que están orando, clamando a ti, rogándote, Señor, rogándote porque ellos anhelan tener una vida de oración mejor, de más calidad, de más tiempo contigo. Escucha, Señor, el clamor, y a ti sea la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga.